El deporte se gana con estrategia, narrativa y marketing. Se vive en campañas, en redes sociales y en cada historia que se cuenta para conectar con una afición que hoy comenta, comparte, critica y se reconoce a sí misma en una pantalla. Ahí es donde el marketing deportivo se vuelve clave. Los lanzamientos y presentaciones que parecen conciertos, las campañas digitales que activan a millones en tiempo real, los influencers deportivos que amplifican emociones y ayudan a construir comunidades alrededor de un equipo. Porque hoy ganar conversación importa tanto como ganar partidos. Y cuando los resultados no llegan, saber manejar la presión, el ruido y el hate también es parte del trabajo. Ese recorrido lo encarna Alejandro Casanova, quien pasó de entender el fútbol como aficionado a vivirlo desde la industria y la estrategia, desde el lanzamiento del álbum del Mundial hasta llegar a la selección mexicana, donde pudo vivir 2 Copas del Mundo, cumpliendo un sueño de niño a través del marketing. Hoy ese conocimiento se mueve a otro frente, el desarrollo del fútbol femenil, la construcción de marca personal para futbolistas, la creación de oportunidades fuera de la cancha y el impulso de una industria que necesita visibilidad, criterio y estrategia, porque el marketing bien hecho también puede cambiar carreras. Playmakers, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast deportivo diferente. Hoy vamos a platicar de cómo la marca fútbol se traduce a través de las redes sociales. Ya estamos en un tiempo donde pues, las redes sociales están dominando el contenido y hoy tenemos a un invitado muy especial que es Alex Casanova, experto en marketing deportivo. Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar acá. Bien, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Feliz, gracias por invitarme. La verdad es que me da gusto. No hay muchos espacios para platicar de lo que pasa o lo que no se ve en una cancha de fútbol y pues yo agradecido por el espacio y por poder platicar y compartir con ustedes. Sí, esa es la idea de este programa. Y pues, o sea, el marketing, al menos desde mi experiencia, yo me acuerdo que cuando era chico, como que se me hacía algo no tan relevante en la vida, pero desde que empecé mi carrera laboral, empecé a ver que el marketing es, vaya que importante, lo es prácticamente todo, más en esta época de las redes sociales. Creo que las redes sociales le han dado muchísimo más valor al marketing. No sé qué opinas tú. Sí, a ver, el marketing ha tenido muchas caras a lo largo del tiempo y a lo mejor hoy una de esas caras es mucho más digital y mucho más frontal y cercana a cualquier audiencia, a cualquier comunidad. Como anécdota ahorita que decías que de niño no lo veías tan importante, yo tampoco. Sin embargo, sí me acuerdo que mi mamá siempre me decía de niño que el marketing era la carrera del futuro. Algo sabía ella. Sí, y ella no es mercadóloga, pero algo sabría. Yo no decidí estudiar marketing hasta que ya estaba a meses de entrar a la carrera, pero sí creo que ha ido evolucionando mucho. El marketing que veíamos hace 10 años y hoy ha variado, no en las bases, no en su estructura, porque la estructura sigue siendo relativamente la misma, pero el cómo te acercas a ciertas audiencias, la forma de conectar, eso definitivamente sí ha cambiado mucho el entorno. Perfecto. Oye, Alex, pues primero platícale a la gente quién eres tú, qué has hecho, tu carrera, así brevemente, y luego ya entraremos un poco más a fondo de todo lo que has hecho, que creo que es increíble y pues hay mucho de qué platicar. Entonces, para que los playmakers sepan más o menos de qué va a ir este episodio. Súper. Pues a ver, de profesión soy mercadólogo deportivo. Estudié hace ya más de 10 años. Yo egresé en 2014 de marketing deportivo y tuve la fortuna de estar metido en deporte desde un año y medio antes de terminar la carrera. Y pues desde ahí hasta la actualidad, que ya son más de 10 años, no he parado, ¿no? Siempre he estado en deporte, por suerte. Y mi carrera me ha llevado por muchos lados, ¿no? Profesionalmente hablando, mi primera incursión fue con Panini, alrededor del lanzamiento del álbum del Mundial. Estuve ahí trabajando no directamente con Panini, era a través de una agencia, se llama Publimarketing, o se llamaba Publimarketing. Después, un año después, paso a otra agencia de redes sociales a trabajar social media para Grupo Martí. Yo no gestionaba las 3 plataformas o las 3 marcas que eran Emoción Deportiva, Tiendas Martí y Sport City, pero de alguna manera yo tenía sobre todo Sport City, pero estábamos colaborando y manejando temas digitales alrededor de estas marcas. Y para el 2016 me buscan en Federación Mexicana de Fútbol, en Selección Mexicana, y me voy para allá. Y pues es la experiencia más amplia o en donde más aprendizaje, crecimiento, desarrollo he tenido. Estuve 8 años en Federación Mexicana de Fútbol, enfocado 80-90% en selecciones nacionales. Entré como community manager, después tuve un puesto como coordinador de marketing, después gerente de contenidos y producción audiovisual y en mi última etapa como gerente editorial. Pero fueron 8 años en donde viví y aprendí muchas cosas y tuve un crecimiento importante.
Y actualmente estoy en una agencia que se llama TMJ, hacemos representación en fútbol femenil. Yo no me encargo de hacer la parte de representación, hay un área de agentes que se encarga de eso, pero mucho de mi trabajo tiene que ver más con construcción de marca para las futbolistas, ¿no? Tenemos futbolistas en más de 30 países a nivel mundial. Tenemos más de 250 futbolistas representadas, entonces ahí hay mucho trabajo que hacer con ellas para temas de construcción de marca personal y que puedan encontrar mejores oportunidades también fuera del campo. Güey, has tenido una carrera, güey, muy divertida, yo diría. Bueno, divertida es una buena palabra. sí, viéndolos como, yo creo que cualquier fan de fútbol que está escuchando como tu trayectoria está diciendo, este güey tiene el trabajo del sueño. Pues sí cumplí el sueño, cumplí muchos sueños en mi trayectoria, sobre todo en selecciones nacionales. Ahí cumplí muchos sueños que no sabía ni que tenía y que no sabía, si es que los tenía, que se podían cumplir de la manera en que yo los cumplí. Y después llegando a TMJ también he visto un nivel de realización y de sueños cumplidos importante. Entonces sí me ha dado muchas alegrías, muchas bendiciones el proceso que he tenido profesionalmente hablando, pero pues nada, solo agradecer y tratar de seguir cumpliendo sueños. Oye, empezando por Panini, a ver, vamos ya a meternos un poco. Panini, yo soy fan, por cierto, ahí tengo mis manguitas y mis pósters. Paquito, para que mandes aquí unos pósters. Sí, ¿cómo es el tema de el álbum del mundial? Porque creo que la mayoría de nosotros, aficionados al fútbol, parte esencial del mundial es comprar el álbum, güey, llenarlo, comprarte tu cajita o empezar a comprar sobres. Me acuerdo de niño, me mamaba ir a la escuela, nunca, o sea, odiaba ir a la escuela, pero cuando era época del mundial me mamaba porque necesitaba ir a cambiar mis estampitas, güey. Sí. Me acuerdo perfectamente cuando en el mundial del 2006, güey, que sacaron una estampita especial, güey, que era la Panini, que era la única que me faltaba, y un güey la tenía y le tuve que cambiar todo mi bonchezote de repetidas por esa, por güey. Esa, sí. Y, güey, o sea, como ese ánimo de, güey, tengo mi estampita del mundial, etcétera, que genera una empresa como Panini y que es impresionante cómo mueve todas las emociones de los FIFAs. Y es algo que tú puedes decir, bueno, este güey era un niño que iba en cuarto de primaria, pero ahorita ya estoy esperando otra vez el álbum, güey. O sea, es algo que se queda marcado para toda la vida. No, y estoy contigo. A ver, primero, desde el punto de vista de aficionado, obviamente yo desde niño también coleccionaba mi álbum del mundial y andaba cambiando estampitas, porque genera un nivel de emoción en la gente único. Y yo como fan, hoy las colecciono y estoy ansioso de que salga el álbum y con el mundial aquí en México, Estados Unidos y Canadá, pues me emociona, o sea, literalmente me emociona tener estampas, cambiarlas y tal. Entonces sí es algo que se vuelve demasiado hype, ¿no? Durante el mundial es muy único, tiene valores Panini muy esenciales en cómo se vive un mundial que posiblemente pocas marcas pueden presumir, porque genera un comportamiento, genera un hábito. No nada más es, pues sí, ya sé que existes y que eres patrocinador. No, Panini genera realmente una acción gigantesca alrededor de millones de aficionados en todo el mundo. Y a ver, yo no estoy hoy en Panini y no me atrevería a hablar ni de procesos ni de formas. Sin embargo, sí te puedo decir que lo que genera a nivel emoción, y como yo lo viví hace varios años que estuve involucrado en el proceso del mundial en Brasil y sobre todo en la activación de marketing de eso. Me acuerdo que, a ver, por entrar en cómo fue mi primera incursión con ellos, yo tengo un amigo, Carlos del Río, que me invita justo un día antes del evento de lanzamiento que fue en el Plaza Condesa, que ya no existe. Me invita al evento porque al final necesitaban manos, ¿no? Y mientras más manos tuvieran ahí que pudieran apoyar en ciertas tareas, pues bienvenidas. Entonces él me dice, oye, tenemos este evento mañana, ¿quieres ir? Jalo, yo le entraba a todo, le entro a todo. Pues para mí ni siquiera me la pensé, o sea, ni siquiera que iba a andar yo preguntando si pagaban o algo, no, yo dije, venga, lo que sea. Jalo. Y ese fue como empecé a trabajar de alguna manera. Fui a este evento, hice cualquier cantidad de cosas que te puedas o no te puedas imaginar, desde colocar los personificadores en cada mesa. Fuimos a tratar de conseguir unos jerseys para la batucada que iba a dar el performance, estar repartiendo acreditaciones. La última tarea que hice en ese evento fue
había varias leyendas que habían invitado el fútbol mexicano para participar. Entonces tenían como una especie de lounge en la parte de atrás del escenario. Entonces mi trabajo literalmente era, a mí me avisaban, oye, pues ya va a salir X jugador. Entonces, yo tenía que ir por Jared y decirle, oye Jared, pues ya te tienes que acercar al escenario. Entonces, yo nada más lo acompañaba 40, 50 metros a la parte de atrás del escenario y ahí lo dejaba encargado o se lo dejaba a alguien que ya tenía pues, que terminar de brifear a Jared y ya sacarlo al escenario. Y that's it, o sea, ese fue mi rol ahí, hice de todo. Tu primera chamba. Mi primera chamba, pero con un chingo de ganas, eso siempre. Y bueno, después ahí se lanza el álbum del Mundial. ¿Este era para el 2014? Para Brasil, correcto. Y después pues sí me tocó mucho estar activando con Marilu, que era mi jefa. Hacíamos muchas activaciones en puntos de venta con el álbum. De repente activábamos en Liverpool, en Walmart, en ciertas tiendas, en universidades. En su momento estuvo el intercambio masivo en el Estadio Azteca, que fue una locura de intercambio. O sea, ¿cómo fue eso, güey? O sea, le dijeron a la gente, vénganse al Estadio Azteca a cambiar sus estampas. Pues a ver, sí fue un intercambio masivo. Te mentiría, yo no estuve involucrado en la parte de organización, pero tal cual fue una convocatoria para que todos los fans y los coleccionistas pudieran ir a ser parte de un intercambio masivo al Mundial. Y fue absurdo. O sea, la explanada del Estadio Azteca, la cancha estaba llena. Hubo mucha gente que ya ni siquiera ingresó al estadio porque estaban intercambiando desde la explanada. Y a ver, al final de cuentas, pues la gente iba para conseguir las que les faltaban, sí, ¿no? Ya tengo la 14, ya para qué chingados. Entre miles de personas, ¿no? Sí. Miles de personas. Fue algo gigantesco. Había activaciones de marcas, había gente tirando penales para ganarte premios y cosas. O sea, había muchas activaciones ahí en el evento. Pero hubo gente que ni siquiera entró al estadio. O sea, que desde afuera ya era tan grande la cantidad de gente que desde afuera ya estaban intercambiando y armando ahí su cotorreo. Pero fueron muchas experiencias las que estuve viviendo con ellos. Temas también luego de manejo de redes sociales y de reportes en digital y tal. Pero, pues de nuevo, mueve una cantidad de cosas en la gente. Decías ahorita, es la pasión de los FIFAs, ¿no? Y también de los no FIFAs. O sea, cuando llega el Mundial, el álbum lo coleccionan los FIFAs y los no FIFAs. O sea, todo el mundo anda metido en eso porque tiene un poder de convocatoria gigante. Güey, el álbum hace FIFAs a los no FIFAs, güey. Exactamente. O sea, los no FIFAs tienen su veda para hacer FIFA alrededor de un mundial y en ese momento sí coleccionan el álbum, sí ven un mundial y a lo mejor después son 3 años y medio en donde no les importa el fútbol, pero en el mundial todo el mundo está metido. Y entonces en Panini tu experiencia fue esa, fue más como, pues, o sea, sí un trabajo, pero a lo mejor no ya como tu primera experiencia de oficina, güey, por así decirlo. No, sí íbamos a la oficina, sí, y de hecho nos aventábamos jornadas bastante extensas de chamba, o trabajo mucho en fines de semana porque había que activar, pues en ciertos lugares, en ciertos eventos y tal. Entonces sí, la verdad es que sí ya era chamba de oficina, había que hacer reportes, había que hacer presentaciones. Y también eso pues me fue enseñando muchas cosas. Creo que mi personalidad laboral la obtuve ahí. Uno, porque yo ya traía este empuje de entrarle a todo. A ver, había muchas cosas que había aprendido en la universidad, pero que, bueno, estaba todavía estudiando cuando eso, pero que no se trasladan igual al campo laboral. No es como que saberte las 4 P's no te hace capaz de generar una estrategia de marketing alrededor de esas 4 P's. Entonces, bueno, estando de afuera, yo sí tenía la convicción de aprender de todo, de entrarle a lo que fuera. Si creía que lo sabía bien y si creía que no lo sabía, tenía la mejor disposición para investigar, buscar, preguntar y entender cómo y tratar de resolverlo, ¿no? Al final, eso creo que ha sido esencial en toda mi carrera, no nada más en Panini. Y ahí con Marilu pues fue una bendición porque Marilu fue una gran jefa. Además, creo que compartíamos este espíritu de entrarle a todo. Ella también me enseñó muchas cosas, pero como que ahí yo sí confirmé que esta idea de, güey, pues tú entrale a todo y lo que venga, era la correcta, al menos en mi forma de ver las cosas. Entonces, pues te digo, teníamos jornadas larguísimas y estábamos ahí metidos todo el tiempo, no nada más yo, también todos los que estábamos en el equipo, ¿no? Y pues sí, al final empecé a ver muchas otras tareas al margen de las activaciones en campo, temas de redes sociales, temas de reporteo. Hubo muchas tareas ahí involucradas, pero sí fue
o sea, sí es una experiencia profesional relevante. Oye, y bueno, Panini, a lo mejor mucha gente cree que nada más es el álbum de mundial, pero no, o sea, son muchas otras cosas. Para los otakus ahí es donde compramos los manguitas. Pero, ¿es el álbum del mundial el producto estrella de Panini? Sí, Sí, definitivamente. ¿no? Definitivamente el álbum del mundial es único. Pero hay un montón de colecciones, como dices. O sea, la parte... a ver, y ni siquiera te puedo decir con data específica por cuánto o qué es más grande que nada, ¿no? Ahí para eso tendrías que platicar con la gente de Panini. Pero, pues sí creo que es lo que más mueve masas, al menos de forma concentrada, ¿no? Porque pues, sí es un proceso de a lo mejor 4 o 5 meses, y manga, que mueve muchísimo, pues manga es consistente, ¿no? Te puede durar pues, toda la vida de cada saga o de cada colección. Entonces, pues sí creo que puede ser muy variable, pero el mundial mueve muchísimo y tenían colecciones muy padres. Yo me acuerdo que en ese momento a mí me tocó NFL, Champions igual hubo, güey. Champions, fíjate que no recuerdo si a mí me tocó, no estoy seguro. Pero de NFL estoy 100% seguro. Y había algunos, incluso colecciones infantiles, o sea, colecciones para niños, Peppa Pig. O sea, había varias cosas que pues a veces la gente no conoce dentro del espectro, pero pues estaba divertido. El abanico era muy interesante. Oye, ¿y de Panini es que pasas a la Federación Mexicana de Fútbol? No, en medio de Panini Federación hay un año en donde estoy en una agencia haciendo solo redes sociales para Grupo Martí. Sí. Sport City, Emoción Deportiva y Tiendas Martí. Yo era el encargado de la plataforma o el community manager de Sport City, pero pues colaborábamos mucho entre los communities que estábamos. De repente me tocaba ir a cubrir entregas de paquetes o carreras de Emoción Deportiva, o ir a las tiendas a hacer algunas fotos de producto o a publicar ciertas cosas. Entonces sí, como que había un apoyo y me dio una rotación entre las plataformas, pero estuve casi un año viendo redes sociales para ellos. Y después es que me voy a selección. Sí, que supongo que ahí cuando eran carreras grandes, así que maratón, eso pues sí te tocaba ir. Sí, íbamos a todas las carreras, literal. Y Emoción Deportiva tenía carreras todo el tiempo. Casi cada fin de semana. Entonces, por lo menos ya fuera o un sábado o un domingo, me tocaba a las 6 de la mañana estar o en una entrega de paquetes o en un arranque de carrera. ¿Alguna vez corriste una? Nada más estaba. O sea, sí he corrido, pero mientras trabajaba no, pues obviamente estaba yo tomando fotos. Ahí me empezó un poco mi pasión, un poco antes, pero yo soy como hobby apasionado por la fotografía, y también aprovechaba que pues, tenía mi cámara y de repente iba y ahí tomaba 2 o 3 fotitos. También me llevo muy bien con el que era fotógrafo, o no sé si siga siendo, de Emoción Deportiva en ese momento, y pues entre esas fotos y tal, pues se generaba ahí algo de contenido para redes. No las corrí nunca trabajando ahí. Lo más que llegué a hacer fue del punto de salida del maratón, pues correr 1 o 2 kilómetros para alcanzar a la gente que iba a pasar por el kilómetro 7 u 8 en otra zona del centro para tener otro spot para hacer contenido de la carrera, ¿no? Pero fuera de eso, no, nunca las corrí, más que como corredor aficionado después. Oye, ¿cómo es el generar contenido para un gimnasio, güey? Pues a ver, es interesante porque nosotros, recuerdo que teníamos una parrilla que distribuía entre temas a lo mejor más nutricionales, más motivacionales, tips de entrenamiento. Entonces teníamos que estar pues, todo el tiempo buscando información y generando gráficos. Ahí también empecé a medio incursionar en temas de Photoshop y este tipo de cosas, pero pues teníamos una parrilla muy establecida, ¿no? Tenemos que comunicar consejos para la gente, información que genere algo de valor para el usuario que la está viendo, y no nada más sea, es una foto más increíble de alguien entrenando padrísimo en Sport City, sino que hablar de los beneficios de los clubes, pero también un poco de pues de información de valor, de compartir conocimiento a la gente. Entonces sí se hacían gráficos que variaban, temas motivacionales, temas o frases así que te generan cierta emoción o ciertas ganas de ir a entrenar, y algunos tips que teníamos o que íbamos consiguiendo. Generábamos gráficos y publicábamos. Entonces más o menos así lo manejamos. No hacíamos tantas cosas en el sitio como tal o en alguno de los gimnasios. Era más con fotografías de stock. Teníamos un stock fotográfico grande
Y después pues era hacer research, encontrar información valiosa y que pudiera ser de uso para la gente. Oye, ¿y era más como para los usuarios que ya entrenaban en Sport City o también era para atraer usuarios a que No, se las inscribieran? dos. Era para las dos. De hecho, existía de forma muy rudimentaria una especie de CRM en donde por DM en redes sociales puedes recibir desde quejas y sugerencias hasta preguntas de, oye, me quiero inscribir. Y eso se tenía que trasladar de alguna manera hacia el corporativo porque éramos una agencia para que se le pudiera dar seguimiento. Entonces, también había medio un apartado ahí de CRM, pero le hablábamos al público en general, no nada más miembros del club. Al final de cuentas también pues podía ser importante que encontráramos gente que a través de ese contenido pudiera decir, oye, pues me interesa y de ahí pedir informes y a lo mejor a la postre pues inscribirse a algún gimnasio. Oye, ¿y todo este contenido lo hacían eso ¿en qué año más o menos fue? ¿Como 2016? Eso fue 2015. 2015. Ahí pues ya existía Twitter, Instagram, o sea, ya le pegaban a esas plataformas. Correcto. Ahí era Facebook, Twitter e Instagram, las tres sobre las que trabajábamos. Sí. Oye, ¿en qué momento fue que ya se empezó como que a todo? O sea, desde que tú entraste a trabajar ya todo era redes sociales, ¿o te llegó un momento en el que las redes sociales no eran tan importantes como lo son ahorita para el marketing? A ver, ha crecido mucho su importancia con el tiempo, pero ya, yo cuando yo tenía, o sea, seguramente abrí mi cuenta de Twitter, pues no sé, tal vez en el 2010, 2011, a lo mejor Instagram un poco más tarde, Facebook a lo mejor desde antes. Sí. Pero yo ya seguía pues, marcas, clubes que me gustaban, ya existía, vaya, ya eran parte del entorno. Cuando yo entro a trabajar en Panini, pues en ese momento yo no entré como community manager, pero la agencia, PMKT, ya tenía un community manager para Panini, por ejemplo. Entonces ya había mucha comunicación digital alrededor del tema del álbum, del mundial. Entonces, y después yo terminé por un lapso de tiempo siendo community manager también para Panini. Pero ya era parte del entorno, o sea, ya era un must para todo mundo. Entonces sí, yo creo que no es como que me tocó una transición, más bien desde que entré ya existía, a lo mejor no estaba tan desarrollado ni la creación de contenido, ni el cómo acercarte a ciertas audiencias, pero ya existía, o sea, ya esa capacidad de generar un mensaje o generar un gráfico y presentárselo a alguien porque sabías que podía generar un impacto, ya existía y ya empezaba a tener valor. Sí, porque, bueno, ahorita yo creo que ya es inimaginable el hacer marketing sin tocar redes sociales, ¿no? O sea, nada más poner un espectacular o algo así. Sí, casi O sea, no quiero decir que imposible, pero porque hay gente muy ingeniosa. Pero sí es complicado, no es sencillo. Oye, y de Martí pasas ahí es donde ya hace su transición a la Federación Mexicana del Fútbol. Correcto, ahí. 2016. 2016, sí. Si recuerdo bien el orden de los hechos, le preguntan a mi ex jefa de Panini, a Marilú, por mi perfil, le pregunta a alguien de selección. Y pues un poco de ahí yo termino yendo a una entrevista de trabajo y pues se terminan dando bien las cosas y me contratan. Entro en un marzo del 2016 a trabajar a Federación Mexicana de Fútbol. Tenía yo 22 años. Y entro como community manager. O sea, literal había una posición en redes. Uno de los community managers se iba a mover de área, no se iba, pero se cambiaba de posición. Y estaba vacante la posición de community management, que la plataforma digital de mi selección MX es gigante. Desde ese entonces ya era grandísima, ya había millones de seguidores ahí en la cuenta. Entonces pues era entrar a manejar una comunidad muy muy grande de seguidores. De hecho en Brasil 2014 la selección fue la selección de mayor crecimiento, si no estoy mal, a nivel mundial durante la Copa del Mundo. Incluso hay un tema ahí famoso que hubo una especie de reto entre la selección de Brasil y la selección de México en el 2014, que en ese entonces la manejaban Víctor Alvarado y Beto Guadarrama, y Vic es el creador del concepto de mi selección MX. Y en ese momento estaban muy, muy similares en seguidores con Brasil. Y entonces se arma un reto en Twitter de a ver quién crece más y termina ganando México, si no estoy mal. Digo todo esto con el temor a equivocarme porque yo lo conozco post, no me tocó para nada ser parte de ese proceso, ¿no? Pero eso ya te habla del tamaño de la plataforma de mi selección MX.
Cuando yo llego seguía siendo una de las selecciones más grandes a nivel mundial y lo sigue siendo al día de hoy en cuanto a comunidad digital, pero traía consigo una responsabilidad grande, o sea, era hablarle a una audiencia gigantesca. A millones de personas. Millones de personas. Entonces, pues sí había un reto importante, había un margen de error relativamente reducido, no es que fuera imposible equivocarse, obviamente si había fallos, pues había enojo y lo normal, porque pues no espera equivocarse, ni nadie espera que te equivoques, pero fue divertido, me tocó manejar varias plataformas ahí también, compartido con más gente, o sea, había más gente, habíamos 2 community managers, el otro es Lalín Uribe, que hoy está en Gallos, y bueno, ahí había más gente ya haciendo contenidos, temas editoriales, en fin, era un equipo reducido en comparación con lo que existe hoy, o al menos me tocó a mí ver crecer, pero sí fue un reto, o sea, empezar a acercarte a un manejo de una plataforma tan importante, pues era definitivamente algo grande. Oye, ¿cómo se maneja un equipo? ¿O qué tan grande es un equipo que debe de llevar unas redes sociales de algo tan masivo como es la selección nacional? O sea, porque tú entraste como community manager, pero supondría que tenías que trabajar de la mano con muchas otras personas que hacían cosas diferentes como para poder sobrellevar la página y la comunicación. ¿Cuáles son esos puestos o esas personas especializadas en hacer algo así tan masivo? A ver, debe ser tan grande como tú seas capaz de generar contenido y de capitalizar ese contenido, ya sea a nivel números en digital o a nivel comercial. Cuando yo entré, la verdad es que éramos un equipo muy reducido. En general, el equipo que estaba detrás de mi selección MX era pequeño. A ver, Vic era el director del área, Beto era el gerente, habíamos 2 community managers, Mon viendo todo el tema editorial y de la revista, porque teníamos una revista de selección. Y había un editor de video que se llama Rafa. Y ya, o sea, eso era todo. O sea, éramos un equipo. 4 o 5 personas. Éramos un equipo súper chiquito. En ese momento no tiene nada que ver con lo que vimos de crecimiento en los siguientes años. A mí me tocó, por fortuna, crecer mucho ese equipo después, junto con otros roles y junto con más gente que aportó al crecimiento, pero me tocó ser parte de esa evolución y decir, a ver, no podemos seguir manejando tantas cosas con tan pocos recursos, y por fortuna el mercado iba cambiando, iba evolucionando y el equipo pudo ir creciendo al punto en donde pues, redistribuimos áreas, hubo un área dedicada a contenido mucho más grande. En su momento literal era Rafa, liderado por Beto, y después pues ya llegaron más realizadores, llegaron más community managers, empezamos a abordar diferente cómo trabajaban los community managers y cómo trabajaban los creadores o los realizadores. Entonces sí, creció mucho. Ray lo olvidé hace rato en selección, pero él era mi jefe, de hecho. Él era el social media manager en ese momento, y él, digamos que nos supervisaba a los 2 community managers, pero realmente éramos un equipo corto de personal y de manos. Entonces eso es, por un lado lo puedes ver como algo negativo, pero te enseña muchas cosas. Aprendes a hacer un chingo de cosas cuando no tienes suficientes recursos y tienes que meterle las manos. Tienes que ser todo lo... Y justo así, o sea, en ese proceso pues pudimos ir aprendiendo muchas cosas, mejorando en muchas cosas, entendiendo en dónde teníamos carencias o dónde podíamos mejorar, y empezar a tratar de pelear como equipo todos por, oye, pues necesitamos más community manager, necesitamos otro camarógrafo, necesitamos cámaras para tomar fotos, o necesitamos... Y así empezamos a encontrar ese tipo de cosas y crecer, y hoy el equipo es gigantesco, o sea, hoy realmente es gigantesco. Oye, entras en marzo del 2016 y en ese verano, si no mal recuerdo, es la Copa América Centenario de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos, en los cuales México en ambos torneos no tiene muy buenos resultados. Y específicamente en la Copa América creo que tiene una de las derrotas más importantes de la historia de la selección nacional, que es ese 7-0 contra Chile. ¿Cómo manejas una crisis así tan grande desde redes sociales? Porque pues muchas veces vemos que pues ganas un partido y pues todo es felicidad y todo, pero cuando tienes que postear el marcador final y es Chile 7, México 0, ¿qué pedo ahí? ¿Qué pasa, güey?
Pues sí, aquí, a ver, tienes aquí a uno de los autores de uno de esos posteos, Sí. al menos el que le dio postear, Sí, güey. y junto con ¿Qué pensabas cuando le estabas dando clic de puta? Ya sé que se A viene. ver, ya estábamos en ese mood, pues desde que el Desde el partido 4, ya ¿no? se había Sí, ido, güey. ¿no? Ya se te había ido de las manos. Además, ya veníamos en ese momento, en ese partido, de un tema ahí medio crítico en digital, porque cuando esto empezaba, el tema de la campaña contra el grito de puto. Era cuando FIFA empezaba medio a alertar ciertas cosas y entonces era como tenemos que hacer algo y habíamos cometido un error, pues no intencionado, la verdad, pero habíamos contratado una especie de plataforma que te generaba respuestas automáticas. Entonces, si la gente, vamos a suponer que etiquetaba mi selección MX, utilizaba un hashtag y tal, la plataforma te generaba un gráfico con tu arroba y recuerdo que era gracias incondicionales por su apoyo, gracias por tu apoyo, gracias arroba tal por tu apoyo incondicional. Y entonces estaba padre porque decías, pues la gente solo te manda un mensajito de buena vibra y le genera su gráfico y se tuitea en automático, entonces pues, generabas un volumen de conversación alto. El problema es que pues, nos empiezan a trolear con eso, ¿no? Entonces, de repente, un usuario que era @eputo pues, nos responde y se genera un gráfico desde la cuenta de selección que decía gracias eputo por tu apoyo incondicional. Entonces vaya, se nos empieza ahí a armar un caos, entonces ya veníamos medio cagoteados o medio reventados por eso. Y luego, bueno, el México-Chile pues es una catástrofe, ¿no? Sí. Cada que tenías que postear un gol llega un punto, si tú ves el timeline en ese momento, empiezas a publicar el juego y el juego se narraba. O sea, en Twitter en ese momento sí, tratábamos de narrar el partido. De hecho, teníamos una nomenclatura específica para usar tipo marcador de televisión en donde venían los logos de los... Bueno, no los logos, pero los iconos, las banderitas, el marcador. Me acuerdo perfecto. Hashtag, minuto en el que ibas. Entonces tenías que estar súper al pendiente de ese detallito y después tenías tal vez 180 caracteres para narrar una jugada o algo que estuviera pasando en el partido. Y los partidos los narrábamos. Obviamente después de cierto gol, no sé si el segundo o el tercero, dejamos de narrar. Y entonces hay un momento en donde el timeline es gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, marcador final. Entonces pues no, es complejo. En ese momento recuerdo que cerramos la cortina, o sea, dejamos de publicar unos días porque pues publicaras lo que publicaras no tenía sentido. O sea, iba a ser simplemente poner abrir un espacio más para que te siguieran madreando. No sé si alguna vez en mi vida leí tantas mentadas de madre. Hasta el community manager nos pendejearon y nos decían de todo. No, obviamente no te los tomas personal ni nada, pero pues sí fue o sea, no te lo tomas personal, pero sí dices, no mames, o sea, tanto hate. Sí, está cabrón leer tanto hate. Sí es un reto, no es para cualquiera. Pero pues es parte de la afición, estaba molesta y al final en fútbol tienes que entender esos ciclos en el aficionado. O sea, cuando el aficionado está feliz, pues te va a tirar cariño y te va a querer y te va a dar bola. Cuando está encabronado, pues es lo que es. O sea, el fan al final tiene un componente emocional muy distinto a cualquier otra cosa y está en su derecho de sentirse molesto con el performance de un equipo. Y eso no lo puedes controlar. O sea, por más que hay mucha gente en marketing deportivo que dice que el marketing lo tienes que hacer fuera de la cancha para que lo que pasa en la cancha no afecte, es imposible. Sí, entiendo que puedes tener estrategias alrededor que te puedan blindar en ciertos momentos o en ciertas cosas. Si pierdes, perdiste, güey. Y si te humillaron 7-0, claramente que te iban a reventar, por más que tuvieras el mejor marketing de la historia. Entonces, pues en ese momento cerramos la cortina y después, pues poco a poco fuimos retomando la comunicación y es cíclico el fútbol. Después llegan momentos en donde la selección empieza a ir mejor, en donde... Porque ese fue un accidente, porque la verdad la selección no venía jugando para nada mal. De hecho, le había ganado Uruguay en la... Sí. Y yo creo... En fase de grupos. Y yo creo es más que México iba como favorito a ese partido contra Chile. A ver, era una generación chilena espectacular. Pero en Estados Unidos, güey, México venía jugando bien. Sí, a ver... O sea, era para un tú por tú. No lo que pasó. O sea, lo que pasó sí fue wow, güey. Sí, yo creo que nadie lo esperábamos. Yo creo que nadie nos esperaba. A ver, podías esperarte tal vez perder el partido, pero nadie nunca pensó que de esa manera, ¿no? Y obviamente también los medios se volcaron en esa narrativa de, pues es una crisis, una catástrofe, o sea, estamos en el infierno, ¿no? No sé, es lo peor que podríamos tener.
tal vez no era así, no era tan así. Yo, a título personal, soy muy partidario de lo que hizo el profesorio con selección mexicana. Pero pues también son estilos y son gustos. Oye, tocaste ahí algo muy interesante que fue lo de los medios. Güey, ¿qué tanto influyen los medios, así como comentaristas grandes, como en este caso eran los de TV Azteca o los de Televisa, que, güey, se le fueron con toda la selección, como para que también gente, pues, tomara partido por ellos, o a lo mejor no partido por ellos, pero dijera, no, pues es que sí, tienen razón ellos y la selección está mal, y pues aumentara el nivel de, no sé si de llamarle hate, pues sí, hate, güey, Sí, hacia la sí. selección, güey. A ver, todo mundo juega un rol en este show del fútbol. Desde la propia federación, lo que comunican los jugadores, lo que comunica la institución o mi selección MX y lo que comunican los medios. Todo el mundo tiene un peso. Y obviamente que esos pesos o contrapesos pues, se pueden mover hacia muchos lados. Y los medios tienen una masividad muy importante y claro que afectan para bien y para mal cualquier narrativa. Es más, ni siquiera es para bien o para mal, afectan cualquier narrativa, ¿no? Puede ser muy positiva, puede ser muy negativa. Eso pues, te lo va a dar cada contexto y cada situación. Pero sí generan una movilización de usuarios. Muchas veces tú percibes o notas en el usuario en digital que simplemente replica lo que escuchó en las noticias, simplemente, o sea, toma las palabras a veces de algún periodista, de algún reportero, de alguien y las hace suyas. Y eso es lo que transmiten o replican muchas veces en digital. Y está bien porque al final es el entorno en el que vivimos, se genera cierto grado de polémica, se genera cierto grado de contrapeso y es necesario, o sea, tampoco podrías soñar y lógicamente con tener un entorno completamente positivo y todos pro selección. No creo que pueda existir y tampoco creo que estaría bien. Hay contrapesos muy necesarios en todo. Y pues los medios juegan un rol importante en eso. Hay veces que están muy en favor de ciertas cosas o apoyando ciertos temas y a veces, pues si las cosas no van bien, pues van un poco del otro lado y es natural. O sea, al final van moviéndose un poco con el contexto que se va dando en el entorno del deporte y es natural. Y sí, el fan obviamente que percibe toda esa comunicación, toda esa narrativa, pues siempre podrá tener la decisión de si adopta lado A o lado B o lado C, pero uno va a adoptar. O sea, si eres fan y te gusta expresarte, adoptas algunos. Son muy pocas realmente las personas, creo, que formulan criterios personales realmente a partir de lo que ellos sienten o creen. Muchas veces pues terminas tomando elementos de muchos lados, de muchos narradores dentro de la industria y replicándolo como propio, ¿no? Oye, pues bueno, entrando luego te tocó como que algo, Sí, algo pues, duro. Sí, algo duro, pero pues te tocó cubrir que Copas América, Copas Oro, Mundiales, prácticamente todos los torneos en los que participó la selección. Sí, Copas América no. Copa América no me tocó. Me tocó ir a 3 Copas Oro, me tocó ir a 3 Nations League, me tocó ir a 2 Mundiales y nada más. Cuéntanos la experiencia de tu primer mundial, que fue el de Rusia. ¿Cómo se vive un mundial? O sea, sí como fan, pero fan que trabaja, güey. Sí, a ver, Rusia le tengo un cariño muy especial porque fue mi primer mundial. Y a Rusia fuimos en un grupo pues, grande, yo creo que éramos como 20 personas, para hacer contenido para patrocinadores. Entonces en ese crew íbamos desde gente que estábamos coordinando desde la logística, temas de vuelos, temas de viáticos, para toda la delegación que íbamos, para el proyecto de marketing, más gente que iba como productores, realizadores, coordinando la creación de contenido para ciertos patrocinadores, llevábamos influencers, entonces éramos un grupo grande el que fue a Rusia, y pues un poco esto que dices, o sea, en ese momento yo viajé al mundial, pero no viajé con la selección como tal, no dentro de la delegación, iba como parte de federación, pero activando un proyecto comercial, 100% comercial. Y se hicieron contenidos para muchas marcas, con muchos influencers, pero fue muy divertido. A mí me permitió vivir el mundial de una forma muy particular, porque si bien yo estaba todo el día trabajando y nos aventábamos a veces con los editores hasta 3, 4 de la mañana editando, porque pues, el contenido tenía que estar de inmediato para los patrocinadores, o nosotros en ese momento Mon y yo aprobando el contenido, haciéndole cambios a los editores ahí en vivo.
para que ya en cuanto estuviera listo lo mandáramos y que nos aprobaran en México, pero la diferencia horaria era medio un reto, entonces eran jornadas larguísimas, pero la viví en la calle. Entonces, pues de alguna manera, aunque estaba trabajando, pues sí te llenas de esa emoción, de esa energía de la gente viviendo un mundial. Es increíble o sea, yo regresé de ese mundial diciendo que te puedes hacer adicto a la energía que genera un evento de esas características, porque la gente está en un ánimo, en un mood muy especial, con ganas de apoyar, con ganas de ser feliz, con ganas de disfrutar, y hay una camaradería grandísima entre muchas nacionalidades, y te encontrabas a los de Polonia y te abrazaban, y te encontrabas a los peruanos, brasileños, de quien tú me digas, y había una camaradería enorme. Entonces, pues es una experiencia única y que ahí pude vivir desde la calle. No, pues increíble. Oye, ¿te tocaba entrar igual al estadio o era...? Sí, como fan. Aparte, en el estadio estaba divertido porque FIFA tiene restringidas las áreas FIFA están restringidas, no puedes hacer ni contenido, o sea, como federación no puedes hacer mucho contenido, y comercial menos, o sea, no, es imposible, no puedes, y si saliera un contenido patrocinado por una marca en un entorno controlado por FIFA, te bajan el posteo, te pueden bajar la cuenta, es un relajo. Entonces, justo nosotros teníamos que ser muy cuidadosos de esos lineamientos que no puedes cruzar. A final de cuentas, pues hay un reglamento al que te atienes, ¿no? Y justo el estadio, pues está dentro de ese reglamento. En un estadio no puedes generar nada de contenido para ninguna marca. Entonces, era el único momento en donde no podíamos trabajar. Ajá, o sea, si había partido, no podía trabajar. O sea, a lo mejor grabar cosas como, pues, casi que como fan y que fuera contenido generado por el usuario, pero no estábamos trabajando. Entonces, teníamos boletos y fuimos a todos los partidos de México, excepto, solo estuvimos fase de grupos. El partido contra Brasil ya no estuve allá. Pero te tocó el México-Alemania. Sí, ese fue mi primer partido más épico de México. Mi primer partido en la historia. De hecho, hay un video bastante famoso no sé si conoces a los Escabeche. Son youtubers ellos, y ellos fueron con nosotros a ese mundial, junto con más influencers. Iba Isra, iba Dalila, creo que éramos esos 4 nada más. Pero bueno, el punto es que yo estaba, por ejemplo, con los Escabeche, éramos roomies, compartíamos cuarto. En ese momento me acuerdo que justo por el mundial estaban llegando a su primer 1,000,000 de seguidores en YouTube. Hoy tienen más de 10 millones, son una locura. Pero en ese momento, pues eran a lo mejor un poco más pequeños. Y hay un video muy famoso de la reacción al gol, porque justo Eddie o Brian, no recuerdo quién de los dos, estaba grabando la cancha cuando cae el gol. Entonces tiene grabado el momento en el que entra el gol y todo el mundo empieza a festejar y tal. A mí me trolean porque yo soy muy serio cuando veo los juegos. O sea, a veces creen que hasta estoy enojado. Sí, ¿no? Sí. Pero analizándolo bien. Solo estoy muy clavado. O sea, expreso mis emociones de forma muy peculiar. Y bueno, ahí entre el grito y tal, hasta me trolearon en uno de los videos que subieron a los días. Porque decían que a lo mejor yo era un alemán infiltrado, ¿no? Porque no mames, eso sí me acuerdo. A ver todo el mundo estaba festejando, sí. Y yo estaba de repente serio, ¿no? Pero divertido. Y ese video, pues también a mí me recuerda muchas cosas, porque justo pues fue como lo vivimos. Y ese fue mi primer partido en mundial. Me acuerdo mucho, nuestros asientos estaban en la cabecera, en la zona baja. Entonces, justo saliendo del túnel para ya entrar a la gradería, del otro lado, en la cabecera contraria, estaba la porra alemana. Entonces, literalmente del otro lado veías ondeando banderas negras con blanco, ¿no? Y se veía impresionante. Para mí es una imagen única porque fue lo primero que vi dentro de un estadio mundialista. Ya después pues, nos bajamos a los lugares y pues a ver el partido. Pero fue una experiencia increíble. Oye, ¿y cómo explotó el estadio con ese gol? No, es que fue impresionante. O sea, el gol, desde el himno ya era irreal. O sea, escuchar el himno en ese partido era absolutamente absurdo. O sea, no te puedo explicar cómo vibra. No sé cuántos cabían. En Luzhniki creo que son como... ¿Por qué será el estadio? Creo que le caben como 80 y algo mil personas. De las 80,000, tranquilamente 70,000 éramos mexicanos. Entonces, un himno con 70 y tantos mil mexicanos en Rusia... Era brutal. Y después, bueno, el gol es increíble. Después todo el mundo, pues con el cuchillo entre los dientes. Sí, porque, con los huevos en la garganta. Alemania, pues bien o mal, tuvieron 2 o 3 muy claras en donde decías, puta, güey, o sea... Oye, Ochoa le sacó una cross, güey. Ochoa es gigantesco en los mundiales. Oye, Ochoa es el amor de mi vida, güey. Es gigantesco. Es la persona que más... Yo le voy a la América por Memo Ochoa. ¿Ah, sí? Sí, güey. O sea, es la persona que más admiro en el mundo, güey. Ya. Mira, pues sí, el Memorros es gigantesco en los mundiales. Sí. Te puedo decir que
cuando Ochoa le para el penal a Lewandowski Ese fue otro gol. En Qatar, güey. Fue un gol. Es, yo creo que el momento que más he disfrutado en fútbol en toda mi vida, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey, porque aparte Lewandowski, o sea, yo le voy al Bayern Múnich, güey, aquí tengo mi esta. Entonces yo a Lewandowski lo mamaba, güey, cuando estaba en el Bayern. Y, güey, nunca vi a Lewandowski fallar un penal con el Bayern Múnich, güey. Seguro sí falló uno que otro, güey, pero yo creo que Lewandowski se paró en ese momento a tirar un penal contra Memo Ochoa, siendo el mejor tirador de penales del mundo, güey. Y Ochoa se lo paró en un mundial. Sí, a ver, no mames. Estaba también en ese partido y a ver, el partido termina empatado, pero ese gol, esa atajada se gritó como si fuera un gol, o sea, el estadio explotó como gol. Pues claro, güey, o sea, te acaba de salvar de perder el partido, literalmente, o sea, y era el partido 1 del mundial, perder el partido 1 del mundial, pues, No, es... o sea, si de por sí empatarlo no fue muy bien recibido por la gente, lo pierdes y puta, casi que ya te echaron del mundial, ¿no? Porque hay muy poco margen de error en un mundial. Entonces, no, o sea, también fue increíble la tajada de Memo en ese mundial, sí. Oye, y nos contaste ahorita nos estabas contando antes del episodio, que fue muy diferente cómo viviste justo el Mundial de Rusia y el Mundial de Qatar. Porque el Mundial de Rusia lo vives siguiendo con la federación, pero activando marcas. Y el Mundial de Qatar lo vives prácticamente nada más te faltó salir a la cancha a patear un balón. Me faltó patear el balón, porque salir a la cancha sí lo hice. Sí, más de patear el balón. Sí. Cuéntanos cómo fue tu experiencia de Qatar, o sea, qué rol era el que tú llevabas. Y pues déjate ir, güey, porque esta es de cuando me lo estabas contando se me puso la piel chinita. Yo creo que es la de las anécdotas, oye, de los trabajos más increíbles que puede tener una persona, sobre todo si eres aficionado al fútbol, güey. Sí, a ver, Qatar, justo como les contaba, a ver, los 2 mundiales los disfruté mucho, pero fueron experiencias muy diferentes. Porque para Qatar yo ya era... o sea, yo en ese momento tenía el rol de marketing delegate del equipo, ¿no? Entonces, para empezar, yo para Qatar ya llevaba, después del 2018, yo empiezo a viajar con selección en noviembre, de forma permanente. O sea, yo empecé a viajar con selección mexicana en noviembre del 2018 y de ahí no me perdí un solo partido de selección mexicana hasta el 2023. O sea, eres el caramelo y tú, ahí se daban. Casi, nos veíamos en todos los juegos. Sí. Y entonces, a ver, yo empecé a tomar ya un rol con el equipo muy diferente. Ya llevaba muchos años viajando con ellos. En ese Inter me tocaron un par de Copas Oro por lo menos, un par de Nations League, un montón de partidos de preparación, giras en Europa. O sea, me tocó vivir muchas cosas con ellos. Entonces yo ya estaba muy acostumbrado al rol de ser parte de la delegación, ser parte del equipo. Qatar se vuelve muy especial, obviamente por ser un mundial, pero también porque para mí fue realizar un sueño que, pues, a ver, yo de niño jugaba fútbol, entrenaba, soñaba con ser futbolista, no tenía las cualidades para hacerlo, y yo a los 14, 15 años fue cuando dije, ya me da flojera y no voy a ser futbolista, no hay posibilidad. O sea, empecé a hacer otras cosas y otros hobbies y tal, pero o sea, antes de esa edad yo soñaba o sea, sí me imaginaba jugando un mundial o en un entorno mundialista. Y obviamente en mi cabeza en ese momento, pues la única forma de vivir un mundial es como futbolista. Al menos yo así me lo imaginaba. Nunca me imaginé que podría cumplir ese sueño en un rol completamente diferente. Y Qatar se vuelve muy especial desde varios meses antes del mundial. El mundial es en noviembre y yo en marzo, voy a Qatar por primera vez porque FIFA antes de los mundiales organiza unos eventos que se llaman, bueno, para empezar el sorteo del mundial, pero también organiza unos eventos que se llaman Team Workshop. Y en esos Team Workshop van todas las delegaciones, o prácticamente todas las delegaciones de las distintas selecciones clasificadas, y ahí te explican temas de reglamentación, logísticos, operativos de la Copa del Mundo, porque al final todo el mundo, lo que mueve un mundial a nivel operativo es enorme. Y yo desde ese momento voy a la primera etapa del workshop como Marketing Delegate de Federación, y obviamente entras a todas las pláticas y pues, tienes las presentaciones y tal, te dan manuales, y con eso entiendes un poco la reglamentación del torneo y cómo puedes jugar con eso, ¿no? Y entonces ahí es como que mi primer momento de hype en el 2022, cuando me toca ir a ese workshop y pues me voy a Qatar, y ahí es el sorteo. Entonces estar en un sorteo que normalmente yo solía ver en la tele cuando era niño, para mí ya en ese momento ya me generó un impacto grande. O sea, ya fue puta,
nunca me imaginé que un día iba a estar yo sentado en un sorteo mundialista. Y además te da cosas muy surreales, ¿no? ¿Y dónde fue el sorteo, güey? En Qatar. Todo eso fue en Doha. En un centro de convenciones ahí muy grande. Y te da cosas bien, a ver, la verdad es que surrealistas. Primero, yo en mi rol en federación y en selección me acostumbré pues a estar alrededor de jugadores de los más importantes del país todo el tiempo. Y de repente cuando tenías partidos contra selecciones, pues prácticamente todas las selecciones tienen por lo menos 2 o 3 jugadores de alto nivel, pero me tocó, pues no sé, o sea, desde un Keylor Navas hasta un Gareth Bale contra Gales, y que Messi, y que los puedes ver ahí cerquita a un lado. Que si dices, no, son humanos, güey. Y te acostumbras un poco al... Pues es parte de tu rol. Yo nunca crucé esa línea profesional en nada. Pero es surreal. O sea, que de repente digas, puta, güey, yo estoy aquí parado en el costado de un campo de fútbol lleno de gente y con, no sé, en el equipo enfrente Gareth Bale o Messi o quien quieras, de todos los rivales que me tocó enfrentar, pues era medio surreal. A veces te preguntabas, puta, ¿cómo llegué aquí, güey? ¿Qué estoy haciendo aquí? Oye, ¿y podrías decir que te llevas bien con algún jugador, güey? Sí, con varios. Con varios tengo, creo que buena relación con muchos de ellos. Mucho de lo que fue mi rol cuando empiezo a viajar con ellos fue justo empezar a construir más puentes con ellos para pues, colaborar de mejor manera, generar contenido, que ellos... Oye, te necesito para un video de Instagram. O sea, yo era ese güey castroso que les decía, necesito que me ayudes a grabar esto o a publicar esto o tal, pero pues de alguna manera era también generar cosas que también le aportaran valor al futbolista, no nada más tu jugador publica esto y ya está, no, pues cómo hago para que lo que yo estoy haciendo te construya a ti también, te genere algo de valor. Entonces sí construí mucha relación con todos los seleccionados nacionales que me tocaron en ese proceso. Y pues te digo, te acostumbras un poco a ese rol y a ese roce. Ahora te estaba contando de que ya estabas bien acostumbrado a ver... Bueno, de experiencias surreales. Entonces, sí. En el hotel en donde estábamos en Doha para ese sorteo, de repente en la mesa de al lado en el buffet, pues, Luis Enrique, desayunando con, pues, con su staff técnico de la Federación Española. Porque iban todos los DTs o varios de los DTs. Entonces, ese tipo de cosas que... Oye, ¿faneabas, güey? Nunca. Mira, jamás. Pero aguantarse de estar cabrón. Te digo, te acostumbras. Sí, bueno, te acostumbras, sí. Pero no, nunca. Jamás, no tengo fotos con nadie. Porque yo así lo buscaba siempre. Me acuerdo cuando hubo un congreso de FIFA en México en el 2016 y estuvo Ronaldinho, estuvo Figo, vinieron muchos de los que yo como niño admiré y que son el por qué yo disfrutaba tanto el fútbol y amaba el fútbol. Y de repente me acuerdo que en ese momento hubo un punto en donde pues saludé a Ronaldinho, ¿no? Le di la mano. Y mi hermano me decía, cabrón, ¿cómo no le pediste una foto, man? Pues no, o sea, para mí no... Pues vaya, nunca crucé esa línea. Nunca, ni el año en el que entré y mucho menos cuando me fui. Cuando me fui era mucho más estricto conmigo mismo en ese sentido. Entonces, no, nunca crucé la línea, pero sí te daba esas cosas surreales de puta, güey, ¿dónde estás parado? Y ver entrenadores, y ver jugadores, y ver figuras, y ver estrellas ahí al lado y decir, pues sí, o sea, están ahí, qué chingón, y pues ya, tú estás en lo tuyo, en tu chamba y ya está. Entonces, ese fue mi primer golpe fuerte de emoción. Después, voy otra vez a Qatar en mayo, segunda parte del workshop. Ahí ya no había sorteo, solamente el workshop, y ya para noviembre vamos a la Copa del Mundo. Y ahí es en donde se vuelve muy diferente a Rusia, porque en Rusia lo viví desde la calle, lo viví desde el lado aficionado de alguna manera, o al menos con la energía que el aficionado transmitía. En Qatar fue completamente diferente. O sea, en Qatar teníamos un base camp, un training base camp en donde estaba la selección, era un hotel que estaba cerrado completamente para la selección mexicana en una zona más o menos a 45-50 minutos de Doha, que se llama Simaisma. Y en Simaisma estábamos todo el tiempo. O sea, literal, era una concentración en donde nada más salíamos a entrenar y regresábamos al hotel, al base camp. A entrenar y al base camp. Entonces ahí no viví la emoción de las calles, ¿no? No estuve en las calles. Pero sí me dio otras cosas. El ir en la caravana, rumbo a un estadio en un mundial es
o sea, desde ahí ya sientes un nivel de energía muy grande. Había una caravana, el autobús con el equipo, y detrás íbamos 2 o 3 camionetas con el resto del staff que íbamos con ellos, escoltados, oías pasar helicópteros. Oye, el pinche nerviosismo, ¿qué sentías en ese rumbo al estadio, güey? Pues más que nerviosismo es emoción, porque al final yo no iba a jugar, ¿no? Sí. Yo no iba a jugar. O sea, sí jugaba mi partido en tener que estar al pendiente de ciertas cosas o atento a ciertas dinámicas o hablando con mi equipo, pero no iba a jugar. Pero esa energía, puta, güey, no te la puedo explicar, es única. Y desde que ya vas al estadio, entras en el autobús directo al túnel. Y también, de nuevo, todo esto ya lo había vivido antes, en Copas Oro, pero un mundial pues es el punto más alto, ¿no? Entonces entrar hasta el túnel, bajar con el equipo, obviamente desde que vas llegando, un montón, decenas de cámaras y movimiento, es gigantesco. Entraba el equipo directo a los vestidores. En ese momento, mientras el equipo estaba en vestidores, es la primera vez que yo salgo a una cancha mundialista, porque podía salir a estar en las laterales. De hecho, hasta dentro del campo tengo fotos. Tengo una muy bonita platicando con Andrés Guardado mientras hacía reconocimiento de cancha en el campo. Entonces, pues ya estabas lleno de una energía irreal. Y el momento más grande o más emocionante, sin duda, es el vestidor ya para salir al partido. Porque pues es que es el sueño, o sea, ser mundialista y estar ahí al lado de los 11 güeyes que van a salir a jugar y los otros 14 que van a estar en la banca y el cuerpo técnico y todo el staff que, güey, pues nos habíamos visto la cara 6 años, todos haciendo casi siempre el mismo rol con selección desde torneos amistosos o partidos amistosos, Copas Oro, y ya estando en un mundial es increíble, ¿no? Escuchar en ese momento el que habló en el primer partido contra Polonia fue Andrés Guardado, da unas palabras, si no recuerdo mal también Ochoa, un Padre Nuestro, era un círculo, todos los jugadores, todo el cuerpo técnico, la gente del staff que estábamos en ese momento en el vestidor. Terminan estas palabras, todo el mundo se acerca al centro, manos al centro, y se grita 1, 2, 3 México. Ese es el grito de todas las selecciones mexicanas. Ser parte de eso, ya, güey, o sea, para mí fue, en ese momento cumplí mi sueño. O sea, nunca me imaginé que ser mundialista pudiera tener otras formas que las que me imaginaba de niño, pero definitivamente era algo que soñaba, y estar ahí para mí fue ya lo cumpliste, güey. O sea, cumplí el sueño de ser literalmente mundialista, no de ir a un mundial, de ser parte de la delegación y del equipo y de México en una Copa del Mundo. No, es que es una locura, güey. Otra vez me emocioné, güey, ahorita que le estabas contando, güey. Oye, y cuando ya salen a la cancha, o sea, ¿tú estás sentado en la banca o dónde los meten? No, hay unos lugares que te designa FIFA que se llaman Technical Seats. Entonces, esos lugares son pues, prácticamente en la primera fila, o sea, las primeras 2, 3 filas de la grada tienen una sección bloqueada para la delegación que no puede o no tiene lugares en la banca. Entonces, una vez que sale el equipo, el resto del equipo salíamos hacia la banca y nos acomodábamos o nos subíamos por unas escaleritas a las gradas, nos acomodábamos en esas 2 o 3 filas, y ya después al medio tiempo pues, te podías volver a bajar, irte por el túnel, llegar al vestidor y regresar a la grada. O sea, eso era un poco como la dinámica, pero ahí era donde eran nuestros lugares designados por FIFA. Oye, cuando te conviertes en mundialista y luego posteriormente dejas la selección y llegas actualmente a donde estás, en esta agencia que es especializada en fútbol femenil, platícanos un poco de ahí qué es tu labor, qué es lo que estás haciendo por ahí. Sí, después de... yo renuncié a Federación en el 2024. Pues yo la verdad es que ya necesitaba cambiar ciertas cosas a nivel profesional, hay nuevos aires, enfocarme de forma diferente. Entonces yo ya sentía que mi rol después de 8 años ya había llegado a un punto en donde necesitaba ese cambio. Y es que ahí es en donde decido formalmente renunciar, presenté mi renuncia y un mes después me voy y entro a TMJ. TMJ es una agencia, como bien decías, de representación en fútbol femenil, 100% enfocada en fútbol femenil.
y entro a dirigir un poco la división de marketing. Y tiene muchas caras. Por un lado es un poco a lo mejor el marketing un poco más corporativo y de la agencia, en cómo posicionamos o cómo se posiciona TMJ, porque al final TMJ hoy es una de las agencias o es la agencia más grande del mundo. Si lo ves en cantidad de agentes con licencia FIFA, en cantidad de talento, que tenemos más de 250 futbolistas en más de 30 países, y como agencia exclusiva en fútbol femenil. Hay agencias muy grandes que representan tanto en varonil como en femenil, pero como agencia exclusiva en fútbol femenil somos la más grande del mundo. Entonces había que empezar a generar ciertas cosas, trabajar o seguir construyendo el posicionamiento de la agencia hacia allá, y en forma paralela generamos un proyecto junto con Memo, Guillermo Samarripa, que es uno de los dueño de la agencia. Generamos un proyecto que se llama Players Lab, y con Players Lab lo que empezamos a construir es temas de branding y de marketing personal para el talento, para que de alguna manera pudiéramos empezar a generar mucho más tracción fuera del campo. Hoy podemos hablar de que el fútbol femenil, por fortuna, empieza a tener mejores, una posición mucho más sana en el entorno. Las jugadoras hoy pueden vivir de ser futbolistas, desafortunadamente no todas, pero una buena cantidad de futbolistas ya puede decir que puede vivir de ser futbolista y empezar a generar sueldos cada vez más altos, cada vez más competitivos. Los montos de transferencia comparados al varonil pueden seguir siendo muy bajos, pero se están rompiendo récords todo el tiempo y está creciendo de manera muy acelerada. Y un poco mi rol es cómo construyes alrededor de lo que pasa en el campo, de lo que ya es el rendimiento de una futbolista, para que pueda generar o tener más oportunidades también fuera de la cancha. Hay una área comercial en la agencia, sin embargo, pues un poco como yo lo veo es, si tú tienes bien desarrollado un producto, entiéndase una futbolista como un producto de marketing, si lo tienes bien desarrollado, el área comercial tiene más elementos para venderla. Entonces, eso es un poco el enfoque del área de marketing al día de hoy, y como empezamos a trabajar. Llevo yo casi 2 años en TMJ, y la verdad es que también ha sido increíble, mucho más gratificante en muchos sentidos que lo que podía vivir en Federación. Oye, entonces ahí se especifican en la futbolista, no en el equipo de fútbol. No, equipos en absoluto. O sea, es la jugadora, la representación es solamente del talento. Oye, y ahí, ¿cómo llega? ¿La jugadora llega a ustedes o ustedes buscan a la jugadora? ¿Cómo es la manera? Hay muchas vías. Al final de cuentas, en el entorno puede pasar desde que una futbolista esté buscando representación y se acerque. También tenemos muchos esfuerzos en TMJ en cuanto a reclutamiento y en cuanto a identificar potencial deportivo, y obviamente también hacemos esfuerzos de reclutamiento para ir sumando talento a la agencia. Entonces digamos que tiene 2 vías. Puede ser jugadoras que están buscando representación y se pueden acercar a tocar la puerta y buscar representación, y a la inversa nosotros estar buscando el talento el mejor talento disponible en el mercado, para decir, oye, pues nosotros te podemos representar y podemos apoyarte con tu carrera. Al final de cuentas creo que hay una nobleza muy grande hoy en toda la gente que trabaja en fútbol femenil, desde el punto de vista de tienes mucho que hacer por ayudar al talento, porque tenga mejores condiciones, porque encuentre las mejores oportunidades allá afuera, tanto a nivel deportivo como no deportivo. Entonces, al menos en TMJ, mi óptica y mucho de la gratificación que yo he tenido tiene que ver con eso, porque si bien una de las cosas que a mí me llegó a frustrar hacia el final en Federación es, pues Federación hoy es un monstruo de más de 700 empleados, y si tú tienes la intención de cambiar cosas o mejorar cosas, lo puedes hacer, pero al final eres un tornillo dentro de una maquinaria inmensa que hace que tomen más tiempo muchas cosas, por la naturaleza de la empresa y el tamaño. En TMJ no solo no tienes eso, o sea, no tienes esos frenos o esa... tienes un rol más importante, y 2, las acciones que tú ejecutas tienen un impacto directo en el talento, en las futbolistas. Y eso genera una tracción muy diferente. Porque de ver que a lo mejor algunas acciones pueden o no ser trascendentales, a de pronto ver que muchas de las acciones o algunas de las acciones que empiezas a ejecutar en tu día a día están generando algo, están construyendo valor para el talento, para cómo construye su marca, para la agencia, es muy diferente. O sea, tú puedes ver
cómo impactan una acción en una futbolista y la gratitud con la que te pueden expresar lo bien que están o lo que sienten por lo que estás apoyándolas a construir, porque al final no es tampoco beneficencia en absoluto. O sea, ellas son las futbolistas, ellas son las talentosas. Tú solo estás tratando de pues, ponerle a lo mejor los ingredientes alrededor para que sea todavía mejor su desarrollo. Pero sí percibes un nivel de gratitud y de logro o de realización diferente, y eso para mí ha sido invaluable. ¿Cuál fue el reto más grande al que te encontraste cuando llegaste a P&G? ¿Sí TMJ. El reto más grande, a ver, la verdad es que diría que han sido varios. El primero, a ver, a título personal, a mí me costó mucho adaptarme. Porque venía de un ritmo muy agresivo, de un entorno muy hostil, muy apasionante, sí, pero sumamente hostil. Y además que tenía que estar yo físicamente todo el tiempo en la oficina o de viaje o algo. O sea, yo vivía con un estilo sumamente acelerado. Y TMJ, el primer reto que me pone es, pues güey, ya trabajas en tu casa, ya no tienes que ir a una oficina. Tenemos la oficina de TMJ, tenemos dos, una está en Dallas, la otra está en España, en Córdoba. Y si bien hay algunos viajes o con relativa frecuencia vamos a Dallas, pues el 95% del tiempo trabajo desde mi casa. Adaptarme a eso puede sonar estúpido, pero fue un reto muy grande, muy grande. Y después, claro, entender dinámicas diferentes. TMJ como una empresa comparado con Federación mucho más reducida en tamaño, tiene otro tipo de implicaciones, tienes que ver un espectro más grande de cosas que a lo mejor los que veías en Federación, que hay muchas cosas que dabas por hecho, ¿no? O sea, si yo necesitaba viajar a algún lado, tenía que mandarle un WhatsApp a alguien en el área y pasaba. Ya había vuelo, ya había hospedaje, ya había viáticos y ya está. O sea, yo nada más pedía y casi que sucedían cosas. Y acá no, acá tienes que ser mucho más cuidadoso con lo que haces, por qué lo haces, en dónde está el valor de lo que estás haciendo, involucrarte en otras dinámicas, y también eso me ha ayudado a crecer mucho. Pero yo creo que ese cambio de entorno fue muy retador, y en una segunda capa pues empezar a abordar la construcción de marca, el acercamiento con el talento de una forma distinta, porque al final no es lo mismo acercarte a un talento como agencia de representación al tipo de acercamiento que yo tuve con los futbolistas siendo selección mexicana, ¿no? Entonces tuve la fortuna de que llegando a TMJ ya conocía a muchas jugadoras de selección mexicana, pero sí, ha sido retador adaptarte a tantas culturas, porque tenemos jugadoras mexicanas, estadounidenses, colombianas, venezolanas, sudafricanas, nigerianas, españolas, inglesas, australianas, y me puedo seguir con países y voy a dejar alguno fuera. Pero tú empiezas a tener esa relación con ellas y todas tienen backgrounds distintos, todas tienen formas de vivir y de entender el fútbol y social media y marketing de forma distinta. Entonces también adaptarte a tantos contextos culturales es muy retador, pero a la vez es muy entretenido, porque pues nunca te aburres. O sea, siempre estás ante un reto distinto, siempre estás ante un background distinto, ante un perfil de futbolista completamente distinto, y pues mi chamba es cómo puedo tomar eso y construir lo mejor posible, ¿no? Oye, y viendo el tema del fútbol femenil y de jugadoras como tal, ¿qué tan peligroso es el tema de que a muchas futbolistas como que bueno, no sé si realmente las sexualicen como tal, pero ese tema de que pues realmente tienen muchísimos seguidores, pero pues es por un tema más del físico que de jugar fútbol? Llámame un romántico. Sí. Me gusta pensar que el aficionado del fútbol femenil hoy está por más razones que la vil sexualización. No podemos tampoco ser ciegos, taparte los ojos y decir no existe. Existe, no nada más en fútbol femenil, en todo el deporte femenil y en la industria del entretenimiento femenil. O sea, en general la mujer siempre ha tenido un rol sumamente
pues lastimado por conductas aprendidas desde hace, desde el inicio de los tiempos, sí, prácticamente. Entonces, pues es un tema cultural que por fortuna está cambiando. No, la verdad es que no me centro en eso, no pienso en ese aspecto de forma, o sea, de forma recurrente. Sí existe, sí te abre riesgos y tenemos que estar preparados para que si una jugadora enfrenta una situación compleja de acoso, de abuso, de cualquier tipo de situación de violencia, poder interceder o poder dotar de los medios suficientes para que eso disminuya, desaparezca o deje de existir, ¿no? Sin embargo, pues de alguna manera empieza a crecer una comunidad muy grande en fútbol femenil. Cada vez hay también más mujeres consumiendo el deporte femenil. Entonces, prefiero poner el ojo en eso, en ese desarrollo que están teniendo las jugadoras, en cómo el fútbol como industria empieza a crecer, cómo ves hoy estadios en una final de Liga MX llenos. En Estados Unidos también ha habido buenos números en los estadios. La Champions League femenil o la UEFA femenil rompieron récords de audiencia y récords de estadios. La Liga MX femenil ha roto muchos récords también de audiencia, no solo en los estadios, también desde fuera. Empezaron con este tema de Food Fem donde sea y les ha ido increíble. O sea, hoy hay muchas miles de personas viendo el fútbol femenil desde su teléfono, desde YouTube. Entonces me quedo con eso, con que la industria está creciendo. Hay un estudio de Nielsen y tengo miedo de decir la cifra incorrecta, pero si no se las mando, en donde proyectan que el fútbol femenil va a tener una masa de afición de cerca de 800 millones de personas hacia el 2030. Sí, va a ser yo igual lo vi, va a ser el quinto. Y va a estar en el top 5 en deportes más vistos y más seguidos del mundo. Es increíble. Y eso, pues eso no... Y volviendo al tema que mencionabas, para mí eso en mi cabeza, eso no es sexualización, eso es, güey, un grupo de miles de mujeres talentosísimas jugando fútbol y muchos actores alrededor de eso haciendo que la industria esté creciendo y nosotros como agencia tenemos un rol fundamental también dentro de ese crecimiento, pero prefiero quedarme con eso. Sí existen temas de sexualización como han existido siempre y posiblemente puedan seguir existiendo en el futuro, pero nuestro rol es que la jugadora esté más preparada para enfrentar esos retos si es que llegan y que además tenga un blindaje y que pueda tener una carrera exitosa en su deporte, que es el fútbol femenino. Excelente. Pues Alex, ha sido neta un capítulo súper padre. Me emocionó bastantes veces esa historia del mundial, está increíble. Y ahorita lo que estás haciendo con el fútbol femenil, creo que estás en el nicho correcto. Y sí, la verdad, el fútbol femenil, yo fui un crítico del fútbol femenil hace varios años, pero la verdad es que ha crecido bastante. Y pues esperemos que se cumpla ese estudio de Nielsen y pues crezca muchísimo más el fútbol femenil. Siempre que termino el episodio le pido al invitado que le diga a los playmakers, les dé una moraleja o un mensaje de vida o de deporte o de lo que quieran. Entonces me gustaría que les dijeras a los playmakers, ya para despedirnos, un mensaje acá potente. Esa no la vi venir. A ver, yo creo que lo que más me ha dejado, más he aprendido y que creo que ha sido lo que en mi caso ha funcionado para poder decir que me he sentido exitoso en los roles que he cubierto, es la capacidad de encontrarle ganas a todo, encontrarle ganas a hacer más cosas, a tener ganas de salirte de tu zona de confort, a tener ganas de hacer o de levantar la mano para aventarte a cosas que a lo mejor no conoces al 100%, no sabes al 100% cómo hacer, pero, a ver, literal, pues chingue su madre. A lo mejor hoy no sé cómo, pero si me lo avientas, yo trato de aprender en chinga y lo trato de resolver en chinga, y si te tengo que preguntar, te pregunto, y si tengo que investigar, investigo, pero yo veo cómo lo resuelvo. Creo que esa forma, para mí en lo particular, de ver las cosas y de entrarle a muchos retos, fue lo que me hizo aprender de muchas cosas, que hubiera gente en todos los entornos en donde estuve, porque también hay algo de suerte, o mucho de suerte en poder triunfar en empresas, en ciertos lugares, aparte de la capacidad de una persona. Pero creo que ese valor fundamental hace que la gente que está
pueda confiar en ti, pueda verte como alguien que aporta, que genera valor, y eso pues si están los elementos correctos pues solo puede representar que aprendas más y crezcas más. Entonces para mí sería eso, creo que es el único consejo que puedo dar, porque fuera de eso no hay fórmula para esta ni para ninguna otra industria. Pues Alex, muchísimas gracias. Playmakers, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del episodio. Acuérdense darle like, compartir, suscribirse, me tiran un parote. Aquí vamos a dejar las redes sociales de Alex para que puedan ver su foto con Guardado. Ahí la tengo publicada en Instagram, sí. Ahí está. Y también estoy subiendo capítulos los lunes y pues no se olviden de verlos. Y pues nos estamos viendo, Playmakers. Hasta la próxima. Gracias por la invitación.